Muy buenas tardes con todos los asistentes y ponentes del día de hoy. Sean bienvenidos todos a la sala número 3, en donde se presentarán diversos papers. Hacerles recuerdo que la asistencia se registrará automáticamente en la plataforma. No es necesario que indiquen su asistencia por el chat, que únicamente servirá para las preguntas hacia los ponentes. Las presentaciones tendrán una duración de 15 minutos y después habrá 5 minutos de preguntas en las que ustedes podrán hacerle al ponente o a ponentes a través del chat para que yo se las pueda hacer llegar. Sin más preámbulo, empecemos con las presentaciones. El primer paper es Design and Implementation of Voice-Based Conversational Agent for the Continuous Training and Learning of Pharmaceutical Sales Representatives, presentado por Daniel Alejandro Subauste Olidén, Rocío Fernández y Gianfranco Monzón. Okay. Buenas tardes, sí. El tema del paper es diseño e implementación en español de un agente conversacional basado en voz para el entrenamiento y aprendizaje continuo de visitadores médicos. Bueno, quien les habla es Rocío Fernández y Gianfranco Monzón es otro de los autores, así mismo como nuestro asesor de Daniel Subauste. Siguiente. Bueno, la agenda de hoy en sí se compone de 5 partes en nuestra presentación: la introducción, los trabajos relacionados, el diseño de la implementación, experimentación y resultados y conclusiones. Bueno, como es bien sabido, en los últimos años han habido mejoras en cuanto al campo de procesamiento del lenguaje natural y reconocimiento de voz en los asistentes más populares como Google Assistant, Alexa y Siri, lo cual ha permitido un incremento en su uso y, bueno, su popularidad. Asimismo, existen 2 puntos críticos en cuanto a su adopción. Primero, el hecho de que existe una disponibilidad de estos en múltiples plataformas como smartphones, speakers, vehículos inteligentes y televisores. Y también, bueno, otro punto crítico de esta popularidad que tienen es la comunicación verbal, es decir, la interacción con el usuario a través de comandos de voz de manera agradable, dinámica e interactiva. Bueno, en cuanto a sus aplicaciones, la mayoría de veces, en nuestra casa, en nuestra investigación, hemos visto que los asistentes de voz han sido aplicados en, más que nada, entornos del hogar. Entornos del hogar. Sin embargo, la aplicación e investigación de asistentes de voz para el entrenamiento y aprendizaje, más que nada de profesionales o en entornos profesionales, se ha visto bastante limitada. Es por ello que nosotros presentamos una solución para el aprendizaje y entrenamiento de visitadores médicos con ayuda de Google Assistant, ya que existe la necesidad por parte de las farmacéuticas de encontrar herramientas que fomenten el aprendizaje continuo de sus visitadores con respecto a la información técnica de los medicamentos que se ofrecen. Siguiente. En cuanto a la investigación que tuvimos, bueno, lo hemos dividido en 2 ámbitos de aplicación de asistentes: aplicación en ambientes profesionales y aplicación de asistentes en educación y aprendizaje. En cuanto a, bueno, este primer ámbito, se encuentra, por ejemplo, la implementación de un skill de Alexa para la retroalimentación y guía dentro del proceso de asistencia médica durante emergencias. También el desarrollo de un skill personalizado para Alexa con el fin de ayudar a controlar instrumentos en laboratorios a través de comandos de voz. También se propuso el uso de un asistente basado en reconocimiento de voz para automatizar el proceso de control de tránsito aéreo. Y, bueno, otro skill de Alexa como propuesta para permitir el registro de actividades diarias, objetivos y logros dentro del lugar de trabajo. Esto más enfocado a la persona en sí, al trabajador. Y en cuanto al segundo ámbito, que es el de la aplicación en educación y aprendizaje, podemos encontrar skills de Alexa que permiten el aprendizaje de un segundo idioma a través de la recepción de comandos de voz de un estudiante para la toma de decisión de eventos dentro de una historia, y un skill personalizado para Google Assistant, de forma en que se puede interactuar con la plataforma open source Moodle para asistir a los estudiantes. Bueno, mi compañero hablará sobre el diseño y la implementación. Bueno, ahora vamos a hablar del diseño e implementación del agente conversacional. Este fue implementado con la plataforma Dialogflow y se integró con el asistente de voz Google Assistant. Respecto al agente, este puede responder a las preguntas de los visitadores médicos sobre las diferentes propiedades de los medicamentos.
En este caso, hemos abarcado 10 propiedades. Entre estos están los efectos adversos, precauciones, la composición, contraindicaciones, dosis, interacciones y entre otros. En la imagen derecha, que está a la derecha de la pantalla, se puede apreciar cuando un visitador médico le pregunta al agente conversacional sobre alguna propiedad del medicamento y cómo éste le responde. Ahora, el agente conversacional también puede realizar evaluaciones cuando los visitadores así lo soliciten. Cada evaluación consiste de 10 preguntas y la nota final varía en una escala de 0 a 20 puntos. Cada pregunta es de opción múltiple y tiene 3 opciones para ser respondida. La primera opción para ser respondida es seleccionando una opción desde la pantalla, marcándola. Otra opción es indicando la respuesta diciendo, por ejemplo, la opción A, la primera o la primera respuesta. Y la tercera opción es indicando la respuesta de forma completa o parcial. Cuando se utiliza esta opción, se compara la respuesta brindada con las alternativas mediante el coeficiente Sorensen-Diesel. En la imagen derecha se puede apreciar el ejemplo de un examen y cómo se puede responder. Ahora, una vez terminada la evaluación o el examen, el agente conversacional presenta las preguntas, las respuestas correctas y las respuestas brindadas por el usuario. En la imagen derecha también se puede apreciar en esta tabla donde están las preguntas, las respuestas y las respuestas brindadas por el usuario. Asimismo, una vez terminada la evaluación, el agente reporta la nota final del examen y brinda un feedback adicional dependiendo de la nota mediante voz. Ahora vamos a hablar sobre la experimentación y resultados. Nuestra muestra fue de 8 visitadores médicos del Laboratorio Farmacéutico Transnacional Mega Wicker. La evaluación del agente conversacional tuvo una duración de una semana y las características de las muestras fueron las siguientes. El 50% tenía entre 31 y 40 años, el otro 50% entre 41 y 50 años. 25% eran mujeres y el resto eran hombres. Todos los participantes habían usado un asistente de voz anteriormente y el 75% había usado Google Assistant previamente. Y todos los participantes tenían un dispositivo en Android. Asimismo, con las estadísticas, encontramos las siguientes estadísticas gracias a la analítica brindada por Dialogflow y Google Assistant. Y encontramos que el tiempo promedio de uso fue de 11 minutos y 20 segundos. El promedio de sesiones diarias fue de 2.3 sesiones y el promedio de mensajes de usuario por sesión fueron 9.9 mensajes. Ahora, los resultados. Al final de la evaluación se le hizo una encuesta a los visitadores médicos sobre las diferentes características del agente conversacional. Fueron 5 preguntas en una escala de 5 puntos de Likert, y las preguntas estuvieron relacionadas al tono, ritmo e intensidad de voz de la gente, el reconocimiento de los nombres de los medicamentos, el reconocimiento de las propiedades de los medicamentos, la información de los medicamentos y la satisfacción con el agente en general. Y como se puede apreciar en este cuadro, hay un 50-50% en la distribución de las respuestas es 50-50% entre satisfecho y muy satisfecho. Encontramos que hay una correlación entre la edad del participante y su tipo de respuesta. Los participantes más jóvenes, los que tenían entre 31 y 40 años, indicaban siempre que estaban altamente satisfechos con el agente conversacional, mientras que los participantes un poco mayores, entre 40 y 50 años, solo indicaban que se encontraban muy satisfechos, solo satisfechos. Nosotros creemos que esto se debe a que las personas mayores no están muy familiarizadas o muy abiertas con estas nuevas tecnologías y prefieren que estas no tengan tanta intrusión en su vida. En cambio, los participantes más jóvenes están más abiertos a probar estas nuevas tecnologías. Ahora le voy a dar el pase a mi compañera para que hable sobre las conclusiones. El micrófono. Nosotros no te escuchamos. El micrófono, Rocío. No se te escucha, Rocío. Sorry.
Sí, bueno, con respecto a las conclusiones, bueno, la validación sugiere que nuestros usuarios finales, que fueron los visitadores médicos, encuentran en nuestro agente conversacional una herramienta innovadora para ayudarlos a su aprendizaje y que pueden beneficiarse si lo usan diariamente. Asimismo, también se demuestra la posibilidad de utilizar asistentes de voz en ambientes profesionales, no solo en un ambiente farmacéutico en sí, sino que se puede adaptar a diferentes entornos de trabajo. Sin embargo, se requiere personalizar esa experiencia para cada tipo de trabajador. Asimismo, y bueno, finalmente es responsabilidad, y sabemos esto, de los laboratorios farmacéuticos, ya basándonos en nuestro proyecto en sí, impulsar nuevas formas de mejorar la capacitación y aprendizaje de sus visitadores médicos a través de nuevas tecnologías. Y creemos que el proyecto que implementamos es un primer paso para lograr este objetivo. Muchas gracias. Muy bien, vamos a proceder a realizar las preguntas a los ponentes. Eu tenho uma pergunta. Os participantes que usaram a ferramenta usaram a interação por meio de voz, a voice interaction. Sí, la interacción fue con voz. Interactuaban con la gente conversacional mediante voz. Ok. Com a avaliação que fizeram, percebi que lá, promédio, estavam satisfeitos e outros não. Vocês chegaram a ver que coisa incomodavam as pessoas mais grandes? Lo que incomodaba más que todo era que no estaban muy familiarizados con el asistente de voz. Al inicio de la validación, primero les mostramos cómo usar la herramienta, y con los participantes un poco mayores sí había como que un poco de fricción al momento de enseñarles, pero eventualmente se adaptaron y aprendieron. Pero luego, eso fue más que todo, fue al inicio. Al inicio sí hubo una pequeña fricción. Sí, en la parte de inducción, al momento de ya mostrar el proyecto en sí y enseñarles cómo se utiliza el asistente de voz y qué funcionalidades tiene, creo que esa primera parte fue algo complicada con respecto a lo que menciona mi compañero, la fricción por parte de estos. Pero una vez pasada esta etapa, bueno, cada uno pudo realizar sus evaluaciones, pudo realizarle preguntas al mismo asistente sobre parte técnica de, bueno, ya lo que ellos conocen en su campo. Problema que temos quando usamos as aplicações com reconhecimento de voz que nem sempre as interpretações são bem entendidas. Vocês encontraram alguma dificuldade neste aspecto com a interpretação do assistente, com os comandos ou a interpretação da voz dos participantes? Sí, sí encontramos problemas ahí, especialmente con el nombre de los medicamentos. Algunos tienen nombres un poco complejos y que no son muy comunes. Así que había casos donde no se reconocía totalmente el nombre del medicamento y tenían que volver a intentar, pero solo era con el nombre de los medicamentos y de ciertos medicamentos. Imagino, porque são nomes bem diferentes do comum do dia a dia. Ok. Claro, sí. Parabéns. Não hablo muito bem em espanhol. No, pero sí, Em português dizemos parabéns pelo trabalho. Bueno, hay una pregunta de uno de nuestros asistentes. Es la siguiente. ¿Cómo especifican la tarea del usuario? No entiendo esa pregunta. ¿A qué se refiere con
con la pregunta. Déjame preguntar. O si podrías reformular la pregunta, porque no se entiende muy bien. Ok, dice, ¿cómo llegan a describir las actividades de los usuarios? Si hablamos con respecto a los dosis o las dosis que se deben dar diariamente de este mismo medicamento, de forma que el visitador médico, teniendo esta información, puede ir a un centro médico y ofrecer este producto con la mayor información posible de manera que se convenza al doctor o al mismo centro médico de poder adquirir estos medicamentos. De hecho, ese es el trabajo de un visitador médico y nosotros estamos colaborando de cierta manera para que la forma de marketing del mismo producto pueda realizarse y pueda llegar a comprarse. Ese es como que el objetivo en sí que busca la misma farmacéutica. Bueno, entonces vamos a despedir a nuestros primeros ponentes. Fue una excelente presentación y bueno, vamos a proceder con la siguiente presentación. Gracias. Gracias. La siguiente presentación viene a ser Gamify Model to Support Shopping in Closed Space Aiming at Blind People, a Systematic Literature Review. Los autores son Valentina Solano Mogolló, Carlos Sánchez Meneses, César Collazos y Sandra Cano. Pueden empezar con la presentación. Muchas gracias. Hola, ¿ya se puede ver? Sí. Ok. Vale. Les vamos a presentar el paper Gamify Models to Support Shopping in Closed Spaces, Aim at Blind People, a Systematic Literature Review. Las personas con discapacidad representan actualmente el 15% de la población mundial, en la que 1.300 millones de personas. En Colombia, se estima que la población con algún tipo de discapacidad en el mundo y particularmente en Colombia. Pasa. Ok, ya. Bueno, en el mundo y particularmente en Colombia, construir e implementar espacios accesibles para incluir las necesidades de personas con discapacidad siempre ha sido un desafío para todas las entidades gubernamentales. Por ejemplo, los supermercados en Colombia específicamente, en su mayoría no son lugares accesibles para personas con discapacidad visual. Este tipo de problemáticas fueron el foco durante la Cumbre Mundial de Líderes Sociales y Regionales, conformados por representantes del Sistema Internacional y de las Naciones Unidas, ocurrida en 2015, donde se establecieron 17 objetivos para la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. ¿Puedes volver una diapositiva? Perdón. Por ejemplo, en el objetivo 8 que se plantea en este plan, se propone que el crecimiento económico debe ser sostenido, inclusivo y sostenible. Es decir, que se le debe dar la oportunidad a las personas con discapacidad visual de participar en la economía en procesos como, por ejemplo, la compra de supermercados. Por ejemplo, el 10 se esfuerza por reducir la desigualdad, promoviendo que todos, incluyendo a las personas con discapacidad, puedan desarrollar pues, su vida libremente. Y otro ejemplo es el 17, que busca la recopilación de datos para realimentar los demás objetivos. Entonces, en el caso de sistemas accesibles, pues es muy interesante poder realimentar esos sistemas de tal manera que mundialmente se puedan ir mejorando. ¿Pasa?
Entonces, pues para interactuar con el entorno, las personas usualmente confiamos en nuestros sentidos, ¿cierto? Entonces, tacto, oído, olfato, gusto y vista, lo utilizamos todo el tiempo. Esto también se aplica al proceso de compra. Entonces, para cuando una persona ingresa a un supermercado, es posible que se obtengan los productos que se necesitan porque se entienden las señales cognitivas. Sin embargo, para una persona con discapacidad visual, entrar a un supermercado es una experiencia desafiante porque no pueden interpretar las señales cognitivas, ya que usualmente son señales visuales. Pues como se puede observar ahí, la mayor parte de señales de un supermercado son visuales. ¿Sigue? Puede ser resuelto pues cambiando la infraestructura de los supermercados y transformándolos en lugares accesibles. Es de Adam Cossier y Alison Harper, que se llama Customer Journey Mapping as an Advocacy Tool for Disabled People, donde crearon un Customer Journey Map, donde se describe un estudio de caso en el que participaron 8 personas diagnosticadas con diferentes condiciones de pérdida de visión, y donde se puede evidenciar que si un espacio no es accesible, se presenta una mala experiencia en la compra para las personas. Entonces, pues la pregunta que nos surgió es, ¿cómo implementar un método que haga que las personas no se sientan inseguras con la infraestructura, que puedan encontrar la manera de saber sobre los productos, de sentirse cómodos en un supermercado, que es un lugar que de por sí es muy difícil de navegar? Y por ello, pues recurrimos al concepto de gamificación. Siguiente. Como tal, la gamificación es un método de aplicar diferentes elementos de juego a otras actividades. Actividades con el propósito de poder crear nuevas tecnologías y sobre todo, pues, se ha utilizado últimamente como técnica de aprendizaje. Por ejemplo, ¿y pasó la otra diapositiva? Por ejemplo, en el artículo Interactive Gamification Learning Media Application for Blind Children Using an Android Smartphone in Indonesia, se determinó que a través de la gamificación, procesos que a veces son repetitivos y tediosos, pues se pueden convertir en algo atractivo que mejore la experiencia de usuario. Entonces, los resultados de este artículo mostraron que a través de la gamificación, los niños que tenían deficiencias visuales pudieron aprender de una manera mucho más agradable, demostrando así que la gamificación pues, puede ser utilizada como estrategia para mejorar la forma en que las personas con discapacidad visual aprenden a utilizar nuevas tecnologías. Entonces, en ese mismo orden de ideas, ¿pasa? Carlitos. ¿Listo? ¿Ahí? ¿Ya? Perdón. ¿Me escuchas? Creo que no. Sí, pasa. Estás... Espérame que no sé, creo que se bloqueó. Ahí ya, ¿ya pasó? No. Qué Bueno, extraño. entonces mientras se arreglan las diapositivas, ahí Yo ya. paro y no comparto. ¿Ya? Ahí ya. Sí, Ok. en la anterior. El objetivo del presente paper, entonces, fue realizar una revisión sistemática para responder a estas preguntas. ¿Y cuáles son los avances tecnológicos que utilizan las personas ciegas para realizar compras físicamente? ¿Qué tecnologías se han utilizado para realizar la navegación en espacios cerrados para personas ciegas? Y si existen herramientas tecnológicas que le permitan a los ciegos a participar en entornos gamificados. Para responder a estas preguntas, pues determinamos que la manera más sencilla de hacerlo era mediante... ¿Me puedes pasar una atrás, Carlitos, por favor? O aluno vai ter esse trabalho, depois tem mais hoje, daqui meia hora ele vai apresentar. Pode. Entonces, en este caso utilizamos 5 bases de datos, las cuales son IEEE Explorer, ACM Digital Library, EBSCO, Redalic y Scopus, donde, según los criterios mostrados en pantalla, pues se decidió qué artículos incluir en revisión. Entonces, el primer criterio de exclusión eran artículos no relacionados con la tecnología, artículos que estuvieran fuera del rango de tiempo, y se incluyeron artículos que respondieran a cualquiera de las 3 preguntas que se plantearon. ¿Sigue? Para poder acotar como todos los documentos que se encontraron, se consultó el artículo
denominado ¿Cómo leer un artículo? Donde primero se lee el resumen, los títulos y las conclusiones de un documento. Entonces, en este primer paso, pues acotaron de 876 artículos a 114. El segundo paso, pues, es el leer el documento a mayor profundidad, teniendo en cuenta figuras, gráficos y posibles referencias. Y por último, se lee el documento en su totalidad, terminando con un total de 12 documentos. Ok. Listo, entonces, en los resultados para nuestra revisión sistemática, que se hizo pues hasta la fecha del 30 de julio de 2020, obtuvimos un total de 876 documentos que se fueron, que se le aplicaron criterios de inclusión que ya mencionamos, y de los cuales quedaron 12, de los cuales para realizar como la extracción de los datos se asignó pues un ID alfanumérico a cada documento, comenzando con la letra D, pues tomándolo como de 1, de 2, de 3, así hasta de 12. Bueno, los documentos se analizaron y se clasificaron en 3 grupos para poder ser relacionados. Y los grupos que identificamos fue la navegación en espacios cerrados, casos de uso y gamificación. En el grupo de navegación en espacios cerrados, pues dentro de las diferentes soluciones propuestas se logra reconocer 2 variantes. Una de ellas es soluciones basadas en teléfonos inteligentes o smartphone, y esta variante pues es como con la que la mayoría de los artículos está relacionada. La otra son pues soluciones con las que no están relacionados pues este tipo de dispositivos. Bueno, entonces con respecto a las soluciones basadas en los teléfonos, según una encuesta realizada a 466 personas en condiciones de discapacidad visual, se puede identificar que los teléfonos inteligentes se han convertido en una principal herramienta de accesibilidad para personas en condición pues, de discapacidad visual, ya que el 87,4% coinciden de que los dispositivos como los teléfonos inteligentes están desplazando a las soluciones de accesibilidad tradicionales. El 69,6% sostiene que el uso personal del teléfono inteligente es más importante que un dispositivo especializado para las actividades diarias. Y entre los usuarios que tienen teléfonos inteligentes, el 89,8% había estado usando su teléfono inteligente durante más de 3 años, el 7,5% con 1 o 2 años de experiencia y el 2,7% con menos de 1 año de experiencia. Ahora vamos a analizar lo que son como los artículos. Entonces tenemos el artículo D1, en el cual se logra diseñar como un sistema integrado que ayuda a las personas en condición de discapacidad visual a localizar objetos dentro de un rango de 10 centímetros. El estudio se basa en 2 casos pilotos que ayudaron a definir una serie de recomendaciones para mejorar el sistema de navegación. Ellos desarrollaron una aplicación que aprovecha los módulos Wi-Fi, Bluetooth, RFID del móvil, junto con una interfaz que es accesible para las personas en condición de ceguera. Ahora tenemos los artículos D2 y D3, en los cuales se desarrollan aplicaciones para conocer la posición relativa del usuario con respecto, en espacios cerrados. Esto utilizan también herramientas, tecnologías como Wi-Fi, beacons e indicadores táctiles de ruta integrados a través de una aplicación móvil. Ahora tenemos en el artículo D4, donde se muestra cómo una persona con discapacidad visual se puede mover de forma autónoma usando una aplicación junto con una plataforma de software abierta. Esa plataforma es Smart Space Real Time Location System, creada por Ubisense, y pues los lugares donde se implementa el sistema no pueden cambiar regularmente, entonces los autores recomiendan lugares como hospitales y supermercados. En el artículo D5 simplemente se define un algoritmo probabilístico para que las personas ciegas puedan moverse con una aplicación móvil en lugares en los cuales hay diferentes plantas o varios pisos. Y tenemos en el artículo D6 en este artículo se analizan los requisitos para desarrollar sistemas de navegación para personas en condición de ceguera. Teniendo en cuenta pues todos los desafíos que esto implica, ellos definen una estructura de software completa dividida en módulos más pequeños que manejan diferentes fases del proceso de navegación. Ahora aquí tenemos un breve resumen como de las tecnologías realizadas en las aplicaciones móviles que mostramos en los anteriores artículos, donde se puede observar que pues, la mayoría de tecnologías integradas se encuentran ya en los teléfonos inteligentes actuales, y nos podemos identificar que como Wi-Fi, Bluetooth y RFID son las tecnologías más usadas en estas aplicaciones. Ahora pasamos a la variante de las tecnologías basadas en hardware, que son diferentes a los teléfonos inteligentes. Aquí se encuentran
encontramos 3 prototipos en cada uno, en 3 respectivos artículos. En el artículo D7, los autores proponen un prototipo llamado Blind Sight Navigator, que es un dispositivo portátil en forma de mochila y casco integrado con microcontroladores para realizar el reconocimiento de imágenes y pues reconocer el lugar como por donde se mueve el usuario. Además también tiene como un dispositivo de señales vibratorias para detectar como los obstáculos. El segundo prototipo lo presenta el artículo D8, que es un chaleco que las personas ciegas usarían para caminar. Este chaleco está integrado con una cámara, una unidad de medición inercial, un sensor láser y un auricular para comandos de voz hacia el usuario. Los módulos lógicos que se implementan aquí permiten navegación en espacios cerrados y el reconocimiento de objetos en el espacio. Esta es una solución integrada para entornos cerrados con estructuras complejas. Ahora tenemos el artículo D9, donde el principal objetivo de los autores fue crear un prototipo de código abierto de bajo costo para ayudar a las personas ciegas en las tareas que tienen que ver con la navegación, la orientación y la detección de obstáculos. Ahora pasamos al grupo de los casos de uso. En los casos de uso encontramos 2 artículos. El primer artículo es el de 10, que presenta una aplicación llamada MagNav. Esta guía a los usuarios empleando señales auditivas a través de un espacio cerrado. MagNav pues no tiene la funcionalidad de identificar objetos, solo los guía. En el artículo D11 presentan la aplicación UCAP, que es una aplicación crowdsourcing para personas con discapacidad visual, y la aplicación utiliza una cámara que permite a los clientes tomar fotografías y identificar como los objetos. Y cabe señalar pues de que esta aplicación que la aplicación es la única y la responsable como de hacer la identificación de los objetos. Ahora pasamos al grupo de gamificación. Aquí solo encontramos un artículo, que es el artículo D12. Es un artículo que intenta como verificar la accesibilidad de las personas ciegas en el entorno de videojuegos en aplicaciones móviles. Y descubrieron que la mayoría de los juegos que ofrecen accesibilidad no permiten la integración con otros jugadores. Entonces, esta característica pues, busca ser mejorada con iniciativas como Games to Sense, que es un proyecto innovador para personas ciegas, para que las personas ciegas participen como en juegos multijugador, utilizando solo la pantalla táctil del teléfono y el giroscopio del dispositivo móvil. Ahora, para finalizar, tenemos las conclusiones. La primera es que hay poca literatura sobre un sistema integral que permita a las personas en condición de discapacidad visual comprar de manera autónoma, cubriendo todos estos desafíos que impone este proceso. Otro es que ninguno de los estudios encontrados propuso un modelo gamificado para el proceso de compra. Otra conclusión es que se puede identificar la tendencia a aprovechar la infraestructura existente para poder guiar a las personas ciegas pues, en los espacios cerrados, ya que pues, la mayoría de los artículos dieron soluciones con respecto pues, a esta tendencia. Y por último, que no está en las diapositivas, la mayoría de los juegos y aplicaciones móviles no son accesibles para personas ciegas, sin embargo, pues, se presentaron algunas recomendaciones sobre este tema. Y por último tenemos el trabajo futuro, en el cual pues teniendo en cuenta todos los resultados obtenidos, el principal objetivo para las futuras investigaciones será el desarrollo de un modelo gamificado de apoyo a la compra en espacios cerrados dirigido a personas en condición de ceguera, utilizando desarrollos tecnológicos emergentes. Y listo, esto es todo. Muchas gracias. Estas son algunas referencias, de la documentación. Y listo. Muy bien, vamos a proceder con las preguntas que se le vayan a hacer a los ponentes. Acá hay una pregunta de un asistente, la cual vendría a ser: ¿se pretende implementar el modelo en espacios reales? Sí, precisamente se pretende con esta revisión pues tener las bases para poder continuar con un desarrollo más adelante de precisamente el modelo gamificado para que personas invidentes pues puedan hacer las compras en supermercado. Ok, bueno, al parecer no hay más preguntas, así que sin más despedimos a nuestros ponentes. Ha sido una excelente presentación y bueno, procedemos con la siguiente presentación.
la cual es Mr. PISA, an educational game for inclusion of children with autism spectrum disorder. Los autores son Lucas Gómez Pereira, Matthew Santiago Franca, Víctor Helstein Piccoli, Willy Takeshi Rodríguez, María Amelia Eliseo. Pueden comenzar con la presentación. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahora sí. Sí. Ok, entonces la primera cosa que tengo que decir es que no hablamos español nativamente, somos de Brasil. Entonces, si no entienden alguna cosa, intento explicar con otras palabras, ¿vale? Perfecto. Ok, ahí voy a compartir mi pantalla. En un rato. Ya un rato que se trabó un poquito acá. Ok. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, ahora sí. Sí. Ya, perfecto. Bueno, entonces vamos a presentar hoy día el Mr. Pizza, an educational game for inclusion of children with autism spectrum disorder. Entonces, acá tenemos la agenda, la introducción, trabajos relacionados, la metodología. Acá. Ok. Willy, Sí. coloca a sua tela full, em full, do tamanho full. Isso. Ah, ok. Ahora sí está full Sí, screen. ahora sí. Yes. Ok. Bueno, entonces como introducción, los juegos digitales en el pasado eran considerados como apenas hobbies y hoy en día actualmente es muy usado como un objetivo educativo. Entonces, habilitando el desarrollo de habilidades cognitivas. Entonces, ¿qué es una habilidad cognitiva? Es como, por ejemplo, la memoria, el aprendizaje, son habilidades cognitivas, ¿ok? Entonces, ese artículo enfoca en mostrar las posibilidades de crear un juego educativo y accesible también para niños diagnosticados con el autismo, con el trastorno del espectro de autismo, ¿sí? Que es conocido también como TEA. Entonces, ok, está trabando un poco, un rato. Ok, creo que ahora sí. Entonces, el autismo, ¿qué es el autismo? El trastorno del espectro autista es una desorden, sí, un disorder que está presente desde la niñez en las personas, ¿sí? No se conoce cómo alguien se queda autista, la persona ya nace autista y es un déficit sociocomunicativo y de comportamiento en algunas dimensiones, como por ejemplo la interacción social, la comunicación. Hay algunos autistas que presentan comportamientos repetitivos y también muestran interés en temas restritos. Entonces, por ejemplo, yo tengo en mi familia un primo que es autista y a él solamente le gusta hablar sobre la guerra. Entonces, si intentas hablar otra cosa que no es guerra, él no consigue como charlar con usted. Bien, entonces hay acá también en Theoretical Background, además del autismo, también lo que es accesibilidad. Acá en el próximo slide, que se me traba un poco acá.
Ok. No. Sí, está un poco difícil de pasar los slides, pero ahí sí. Ok, entonces, ¿qué es la accesibilidad? Significa que alguien pueda hacer alguna cosa con el mismo tiempo o esfuerzo que una persona común que no tiene una disabilidad, ¿sí? Entonces, significa que es empoderar a alguien para que esa persona sea independiente, para que no se quede frustrada intentando hacer alguna cosa que fue mal implementada. Entonces, eso es la accesibilidad. Ok, se está trabando muchísimo. Disculpa. Ok, acá tenemos trabajos relacionados. Ahí siguen. Ah, creo que alguien interrumpió mi el compart. Ah, ok, es Jaime. Ahí puedo seguir presentando. Es que Jaime empezó a compartir la pantalla de él, pero no sé si sigo mi presentación. Señor Jaime, están exponiendo, disculpe. Sí, por favor, continúe con su ponencia. Ok. Acá voy a compartir de nuevo la pantalla. Ok, están viendo mi pantalla, ¿cierto? Voy a poner en full screen. Ok, entonces nosotros buscamos trabajos relacionados con juegos que también son para niños autistas. Y entonces encontramos 3 juegos, que es el Dr. Tea, Brainy Mouse y Happy GC. Los 3 son juegos diferentes y ahí el primero, él facilita, por ejemplo, a alguien, un niño autista, cuando se va a visitar al hospital, al médico. Ok, entonces él intenta mostrar en ese primer juego a un niño cómo es un hospital, porque ellos no conocen y pueden se quedar con miedo de alguna cosa. Y el Brainy Mouse Game es para niños también con autismo que tienen un déficit de atención. Entonces busca intentar desarrollar la atención del niño. Y el Happy GC es para una recreación de niños también con autismo que ayuda a mejorar diferentes habilidades como el aprendizaje, colores, formas, vocales, ¿ok? Y el nuestro, ahí entra nuestro juego que es el Mr. Pizza, ¿sí? Entonces él fue desarrollado para niños de 6 hasta 9 años con TEA, autismo nivel 1. Entonces, ¿qué es ese nivel 1? En el autismo es conocido, hay el espectro autista porque es un espectro. Entonces, hay varios niveles de autismo, como por ejemplo el ligero, que es el primero, el como menos grave. Hay el segundo, que es un nivel ya moderado, medio de autismo. El tercero, que es ya un nivel grave de autismo. Entonces, en ese primer nivel, que es el primer nivel del autismo, los niños como consiguen hablar, pero tienes algunas dificultades en comunicaciones sociales y ese juego tiene algunos prerequisitos, como por ejemplo, es necesario que el niño se comunique verbalmente, tenga la habilidad de hablar con las personas y para que él pueda entender el juego, ¿sí? Entonces también cómo él pueda mejorar tu memoria visual. Entonces el juego va a trabajar mucho con eso. Y también fue desarrollado con guidelines de accesibilidad.
Entonces, algunos de las características de las features que tenemos ahí es, por ejemplo, el enough time, que es el tiempo suficiente para que el niño pueda entender. Entonces, todo eso fue basado en guías de accesibilidad. ¿Ok? Bueno, acá ese fue el juego que desarrollamos, es en portugués. Y ahí el niño es una pizzería, entonces el niño tiene que memorizar cuáles son los ingredientes que él necesita para hacer una pizza y en el próximo paso sacar los mismos ingredientes, o sea, va a trabajar la memoria y para que se dé todo eso de una manera con accesibilidad, nosotros, por ejemplo, creamos una voz para que el niño escuche lo que se necesita hacer. Por ejemplo, ni todos los niños de 6 a 9 años ya saben leer, entonces en cuestión de accesibilidad, creamos esa parte para que él pueda entender el juego como pistas visuales. Hay como, por ejemplo, el queso, el tomate, como para que él pueda ver y trabajar justamente la memoria para que el juego no que va a desarrollar sus habilidades cognitivas, pero va a ayudar a desarrollar todas las habilidades cognitivas. ¿Ok? Y el juego también puede ser jugado con un adulto, con algún compañero al lado de él, mostrando lo que se necesita hacer en el juego. ¿Ok? Y acá entonces tenemos los resultados en la discusión. Entonces fue basado el juego en 16 guidelines de accesibilidad y, bueno, los objetivos básicos de implementación que fueron usados en Mr. Pizza, de entre todos, fue, por ejemplo, emoticons para que el niño pueda ver y pueda representar cuando él acierta algo o cuando erra alguna cosa, para que él tenga una pista visual, como yo he dicho, y también imágenes que representen el texto y símbolos y todo más para que sea de una manera más accesible al niño con autismo, ¿ok? Bueno, entonces, considerando que la audiencia principal electa acá o escogida fue el desarrollo del niño, sí, fue el objetivo principal. Nosotros encontramos algunas dificultades, como por ejemplo, el diagnóstico del autista es muy variado, es muy largo, porque el autista dentro del nivel 1, por ejemplo, hay como si tuviera subniveles, entonces ahí sí encontramos un poco de dificultad para atender todos los niños del nivel 1, ¿ok? Y ahí también en el proceso de desarrollo fue muy importante como tener atención a las limitaciones del usuario. Entonces, nosotros intentamos hacer todo basado en los niños autistas y ahí se encontró un poco de dificultad, pero tuvimos buen resultados y debido a que la pandemia no fue posible implementar, porque hicimos este año, empezó el marzo o abril de este año, debido a la pandemia no pudimos como implementar como nosotros gustaríamos ese juego con los niños para probar con ellos, ¿sí? Entonces ahí como final considerations y future works, nosotros vamos el próximo año probar con los niños el juego y ver lo que podemos sacar de aprendizaje para que podamos mejorar y de hecho podamos ayudar a alguien o los niños y los padres, las madres de los niños, e incluso también los profesionales de salud, como por ejemplo la logopeda que trabaja con el niño, la psicóloga que trabaja con el niño, para que podamos tener el mejor provecho de ese juego. Y acá fue eso nuestra presentación. Si tienen alguna duda, pueden preguntar ahora o nunca. Gracias. Muy bien, fue una excelente presentación. Vamos a proceder con las preguntas. Uno de nuestros asistentes pregunta si puede mencionar algunos ejemplos de accesibilidad para LMS. LMS.
no sé qué significa LMS. Bueno, en todo caso la pregunta no es muy clara. São ambientes de aprendizagem, são sistemas de gerenciamento de aprendizagem. Ok, entonces acá creo que es un ambiente de aprendizaje, LMS, creo que sea como por ejemplo en la escuela, algo así. Bueno, Sí, si como, es en la... como el Moodle. Ah, ok. Ahí sí podemos usar, sí. El juego fue desarrollado como principalmente para Android, entonces es posible que podamos usar o entonces involucrar esos juegos en un determinado sitio, por ejemplo, o entonces en un Moodle como fue presentado hoy día, para que los niños puedan trabajar sus habilidades. Ahí Muy espero bien. ter contestado bien. Sí, se refería a las plataformas de aprendizaje en línea. Es correcto. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué técnica utilizaron para la identificación de características funcionales que debe tener un software para personas con TEA? Ok, entonces primero nos basamos en un libro que es el DSM-5, que fue un libro escrito hay una parte de autismo, entonces nosotros buscamos lo que era el mejor para que alguien de nivel 1, lo que él debería como desarrollar de habilidad, ¿sí? Y entonces buscamos también en guías, principalmente de acá de Brasil también, muchos artículos que se refieren a eso, entonces trabajos con esos trabajos parecidos, los juegos parecidos, similares, ¿sí? Buscamos ahí inspiraciones. También consultamos los profesionales de salud que Sí. trabajan con autismo. Sí, con niños autistas, sí, exacto. Ok. Bueno, otro asistente nos pregunta que, bueno, en realidad tiene dos preguntas. Y dice, dentro de la gamificación, ¿qué estrategia utilizará para captar la atención del niño, aunque sea media hora? Ya que por experiencia el niño tiende a perder el interés de algo rápidamente. Sí, ok, entonces ahí es una buena pregunta y una difícil respuesta, porque si los niños entonces no tienen mucha atención, si ya un niño normal ya no tiene, entonces con autismo es más difícil, sí. Entonces nosotros intentamos poner colores que llamen atención para que él pueda interactuar con el software, con el juego, y también pusimos como sonidos para que él pueda también interactuar con el juego, para intentar prender el máximo de la atención de ellos, pero sí sabemos que es difícil y vamos a ver probablemente cuando probemos de hecho con los niños y ahí vamos a intentar hacer mejoras en el juego. Me parece muy bien. Bueno, la siguiente pregunta es, si es que el niño autista lo puede jugar en cualquier momento acompañado por cualquier persona o necesariamente tiene que jugarlo con acompañado de algún especialista. No, ahí nosotros desarrollamos con el intuito de que él pueda jugar solito, ¿sí? Entonces ese es el principal objetivo, pero sí también se puede jugar con alguien, con algún compañero. Pero ahí nosotros pusimos en la parte de accesibilidad para que el juego sea como fácil de entender lo que se pide. Entonces, con voz de lo que el niño necesita hacer, el tiempo y las imágenes para que sea de una manera más fácil para que él pueda entender el juego solito. Ok. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué herramienta utilizaron para el desarrollo de la aplicación? Ok, el juego entonces usamos con Udemy
es una plataforma para crear juegos, entonces usamos ahí esa plataforma, Udemy. Ok, y bueno, como última pregunta, ¿cómo garantizar la fluidez del juego en relación al tiempo o dificultad de las actividades en el caso de los niños con autismo? Ok, sí, ahí otra pregunta muy buena. Bueno, el tiempo, nosotros pusimos un tiempo largo y también ahí no sé cómo decir eso en español, pero es como un countdown para que, muy largo, más largo que el común, para que él sepa cuál es el tiempo que él tiene y también, si puedes repetir la pregunta, porque me escapó una cosa, por favor. Sí, claro. ¿Cómo garantizar la fluidez del juego, relación tiempo-dificultad de las actividades en el caso de los niños con autismo? Sí, ahí entonces en esa parte de garantizar la fluidez de la dificultad, justamente nosotros como trabajo futuro también esperamos crear más dificultades para que el niño se empiece como un juego que tenemos como normal, más fácil y entonces siempre que el niño va como acertando, o sea, recordando si bien los ingredientes en tu memoria para que se queden más ingredientes, o sea, para que podamos aumentar cada vez más el nivel de dificultad, como de poco en poco, en cada fase del juego, algo así. Listo, muy bien. Esa fue la presentación. Demos gracias a nuestros ponentes. Fue una presentación excelente.